ya? Vale, pues ya estamos preparados. Mientras vamos bajando un poquito la sintonía de la radio, estamos emitiendo en este momento en directo desde el 107.9 de la frecuencia modulada. Estamos subiendo los micrófonos para que nos escuchen todas las personas que nos están escuchando en directo, y después estamos emitiendo también en vídeo. Aquí sí. para que se te vea bien, Muy bien. Eduardo. Fenomenal. Un saludo de este que os habla, Luis Felipe González, colaborador de esta emisora, el Movimiento contra la Intolerancia, Onda Verde, donde estamos emitiendo en Madrid Capital. Y estamos con el diputado de la Asamblea de Madrid, Eduardo Rubiño. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Estáis en pleno apogeo porque estamos a día de hoy, aunque esto pues personas lo puedan ver días después, meses después, incluso años después, esta entrevista. Hoy es, no sé qué suena, 8 de noviembre, sí, del 2019. Sí. Me acuerdo en qué día vivimos. Sí. Y entonces dentro de 2 días hay elecciones generales en España. Eso es. Y estás inmerso en la campaña de Más País con Íñigo Errejón. Exacto. Y tenéis hoy el cierre de campaña. ¿Cómo, no sé, empieza por donde... Porque tenemos poquito tiempo para esta entrevista, pero ¿cómo decidiste meterte en política? ¿Tal vez para luchar por los derechos del colectivo LGTB? Bueno, en realidad yo creo que fue una cosa más generacional. Mi momento estaba en segundo de carrera y surgió el movimiento 15M, participamos desde distintos espacios en toda esa ola de movilizaciones que hubo, que fue más allá de lo que ocurrió simplemente en las plazas, sino que duró durante años. Y bueno, pues hubo un momento en el que nos decidimos a dar un paso también en la política institucional y pues una cosa llevó a la otra y aquí estoy. ¿Estuviste participando en la acampada de la Puerta del Sol? Sí, y sobre todo también desde Juventud Sin Futuro nosotros pues hicimos un trabajo centrado en las reivindicaciones del colectivo juvenil, que en aquel momento pensábamos que era una de las principales víctimas de las políticas de recorte, las políticas injustas neoliberales que aplicó el propio Partido Socialista. Bueno, pues forzado y el Partido Popular, por supuesto, ¿no? Y entonces frente a eso pues pensábamos que había que dar un giro a la política en este país y además también yo creo que había un gran problema de degeneración y de corrupción de la política española que hacía que fuera obligado a acabar con el bipartidismo para también introducir esa regeneración política que aún estamos intentando llevar a cabo. Y luego la evolución del movimiento en distintas sensibilidades. Sí. ¿Cómo has vivido que se pueda ampliar el espectro ideológico, las distintas formas de plantear las cosas? Pues por una parte pues está el movimiento de Unidas Podemos y por otra parte está actualmente el movimiento de Más País. ¿Crees que esto, como dicen muchas personas, puede ayudar a todas las personas que estaban en la abstención y no conectaban ni con unos ni con otros, el recoger todo ese voto de protesta, ese voto indeciso, ese voto que busca algo distinto para hacer las cosas, como por ejemplo ha surgido con Manuela Carmena en Madrid y con el partido de Más Madrid, ahora Más País? ¿Crees que podéis ampliar o enriquecer ese espacio de la izquierda? Sí, eso es lo que yo creo. Yo creo que nosotros, concurrimos unas elecciones que nunca se debían haber producido. Realmente el 28 de abril, las pasadas elecciones generales, salió de las urnas una mayoría social suficiente y una mayoría política en escaños como para ofrecer un gobierno de progreso. Sí. Y lamentablemente quienes tenían que ponerse de acuerdo pues no han sido capaces de obedecer al mandato que habían recibido de las urnas. Entonces lo que hemos conseguido es darle una segunda oportunidad a esa extrema derecha retrógrada, intolerante, absolutamente homófoba y racista, que está amenazando con un serio riesgo de involución a nuestra democracia. Y como eso nos parece totalmente incompatible con lo que salió de las urnas, pues decidimos dar un paso, también reivindicando que hace falta un espacio nítidamente verde en la política española, que aborde especialmente la emergencia climática y que se centre en ese asunto, y sobre todo que
reivindique una forma de hacer política más pragmática, menos sectaria, menos desde la polarización y la división, y que entienda que en este contexto multipartidista lo que hace falta es tender la mano y llegar a puntos intermedios. ¿Cómo habéis vivido la situación de presión de algunos poderes económicos? Se publica en prensa la carta de Ana Patricia Botín, dueña del Banco Santander, que le dice a Pedro Sánchez que no permite que Pedro Sánchez pacte con Unidas Podemos y que no quiere un gobierno de coalición. También vemos a la COE, la cúpula de empresarios, que también le dicen al PSOE lo que tiene que hacer, y le dicen al PSOE que no quiere que el PSOE haga un gobierno de coalición. ¿No creéis un poco que, aunque vuestra disponibilidad es la de llegar a acuerdos y facilitar una investidura, facilitar un desbloqueo y facilitar una suma de partidos de izquierdas, no está esta presión en contra de que os podáis integrar o que podáis aportar vuestras políticas? ¿Cómo vivís un poco a estos poderes ocultos, que bueno, no son ocultos, pero sí es esta cúpula un poco del sistema, ¿no? Haciendo presión en contra para todo lo contrario que estáis diciendo? Bueno, siempre hemos sabido cuando entramos en política y antes cuando estábamos en movimientos sociales que hay poderes fácticos en este país que mandan más que los políticos y que los cargos públicos, y que van a ejercer todas las presiones y que van a hacer todo lo posible para impedir que se cumpla con una agenda de cambio y de transformación en este país. El problema es que yo creo que cuando se tiene determinadas actitudes que no favorecen salidas viables, y pues al final estamos también casi abocando a que pase lo que más desean, que es que se repitan elecciones, que acabe gobernando la derecha o que el Partido Popular pues acabe forzando la abstención. Y yo creo que ese escenario no lo deseamos ninguno. Yo pienso que independientemente de si la fórmula es coalición o no lo es, que yo creo que hay buenos motivos para defender ambas posturas, y creo que incluso en Unidas Podemos hay distintas opiniones al respecto. Pero en cualquier caso yo pienso que lo que era el mal mayor era la repetición electoral, y que la mejor forma de condicionar a un partido socialista tibio, a un partido socialista muy tentado permanentemente de cumplir con la agenda de la derecha o cumplir con la agenda de los poderes económicos y con esas presiones, era ofrecer bueno, pues mano tendida, condicionar en lo posible, pero sin romper la cuerda de tal manera que al final puedan decir o puedan justificar que sencillamente no les has dejado otra opción y que por tanto tienen que buscar apoyos en otro sitio. Yo creo que nosotros tendríamos que reivindicarnos como una fuerza progresista con una agenda muy clara y que va a exigir que se vayan cumpliendo determinadas cosas, pero que al mismo tiempo no aparezca ante la sociedad como tan sectaria que permite al PSOE tener un relato muy fácil, ¿no? Aquí, o desde vuestro punto de vista, ¿veis al PSOE en este giro que ha dado hacia la derecha? Porque se habla de bandazos de Ciudadanos, por ejemplo, pero también da bandazos el Partido Popular cuando le quiere quitar más votos a Vox o cuando le quiere quitar más votos a Ciudadanos o al PSOE. Y también el PSOE da bandazos. Unas temporadas parece que quiere ir a por el voto de Unidas Podemos y demás país, y otras temporadas quiere quitarle el voto a Ciudadanos y al PP. Entonces, ¿pensáis que esto es de ahora, este giro del PSOE hacia la derecha y estas políticas de derechas del PSOE? ¿O pensáis que ha sido siempre? Que el PSOE ha estado más disfrazado de izquierda de cara al marketing, de cara a la galería electoral, pero realmente ha hecho unas políticas más de derechas que de izquierdas prácticamente desde que estamos hablando desde la transición? Bueno, el Partido Socialista, si el Partido Socialista no hubiera hecho las cosas como las hizo, probablemente no hubiera surgido nunca el 15M, ni Podemos, ni Más País, ni toda la constelación del espacio del cambio que se generó
porque realmente yo creo que mucha gente se ha sentido en muchas ocasiones defraudada por las políticas que ha llevado a cabo el Partido Socialista, que han seguido la agenda impuesta por poderes económicos, por las grandes instituciones europeas que han tenido una agenda muy neoliberal y muy regresiva y de recortes. Y desde luego esto no es nuevo, es que yo creo que nadie se lleva engaños con el Partido Socialista. El Partido Socialista será de izquierdas en la medida en que tenga presión para serlo, ¿no? Yo creo que la mejor garantía de que el Partido Socialista haga políticas de izquierdas es que haya fuerza fuera que atraiga a posiciones nítidamente progresistas y que tengan una agenda. Pero para eso es fundamental también no caer en posturas muy identitarias que de alguna manera permiten al Partido Socialista tener una posición cómoda en la cual dicen, bueno, esta gente no es realista, o esta gente no ofrece ni solvencia, ni propuestas claras, ni ofrece una agenda realizable, y entonces pues nosotros sencillamente somos el sentido común y la versión razonable de... Como por ejemplo, cuando dicen lo de el voto útil, ¿no? Que es también Claro. muy discutible, ¿no? Porque cuando un partido se erige como ¿voto útil para qué? O sea, porque a lo mejor si haces una política que no es útil, lo más útil es otro que haga la política o a las propuestas que realmente son las que necesite la ciudadanía. Claro, por supuesto. Bueno, es que con el voto útil pues han dicho muchas cosas, ¿no? Que aquí lo utiliza cada cual cuando le conviene, pero en realidad en la práctica... Que también todos pueden decir que es un voto útil, cada uno Sí, desde sus propuestas. evidentemente, porque la pregunta es ¿qué ayuda más a la ciudadanía y a las personas que nos a que se afectan? cumpla determinada agenda, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me parece mucho más útil votar a una opción que puede ayudar a que se desbloquee la situación que votar a los mismos que han sido incapaces de ponerse de acuerdo y que nos han llevado a una repetición electoral. Porque yo creo que la oportunidad que se le ha dado a la extrema derecha en este país, que va a pasar de tener un resultado, ya veremos cuánto, pero que evidentemente todo el mundo coincide en que está de subida, pues bueno, que Abascal haya podido participar en un debate en televisión española porque ha habido una repetición electoral y por tanto la Junta Electoral tenía que incluir a la quinta fuerza, eso no hubiera pasado si no hubiera habido una repetición electoral. Entonces, cuando hablamos de voto útil en estas elecciones, pues hombre, a mí lo que me parece más útil en estas elecciones es intentar salir de ese bloqueo político en el que nos hemos metido y que solamente beneficia a la derecha. Es que solamente ha ganado con esta repetición electoral la derecha, y seguramente lo vamos a ver el lunes. Gobiernen o no, que sí. Igual yo creo que van a seguir dando los números para la gente progresista en este país, pero claro, ¿en qué panorama, en qué situación, con qué números de la ultraderecha? Con el tema de las presiones, para ya finalizar con esto, porque nos queda hablar Sí. del colectivo LGTBI y tenemos muy poco tiempo. La campaña de Más País está toda autofinanciada con crowdfunding, con donaciones de las personas que colaboran, de los voluntarios, a diferencia de otros partidos que tienen unos recursos muy grandes de préstamos de bancos. Claro, si a ti te presta un banco, eres rehén de ese banco. Si Ana Patricia Botín le dice a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer cuando el Banco de Santander financia las campañas del PSOE, pues es como tener cogido al PSOE por ahí mismo. Sí. Entonces, si vuestra campaña está autofinanciada por las personas que hacen microdonaciones, ¿creéis que sois ya completamente independientes de no tener ninguna presión externa nada más que de la ciudadanía? Claro, por eso lo hacemos. O sea, yo pienso que uno de los grandes problemas que ha habido en este país ha sido que los grandes partidos han estado siempre sometidos a esa deuda y a esas hipotecas descomunales
que tenían con los bancos como resultado de las campañas electorales. Nosotros solamente... Y podéis hacer propuestas, por ejemplo, sí, como lo del rescate a la banca, que se la banca devuelva el dinero que otros partidos no pueden hacer. O cosas que ocurren, o cosas que han ocurrido en este país, como los indultos a banqueros que hemos visto uno tras de otro y que los ha llevado a cabo el Partido Socialista, pues evidentemente probablemente por esa dependencia que tienen con el poder financiero. Nosotros por eso hemos optado por mantener esa independencia, por tener microcréditos solamente con la ciudadanía, con colaboradores, con personas de la calle, ¿no? que quieren aportar y de hecho pues no sé, está bien porque en la medida en que consideren útil el proyecto pues aportarán, y en la medida en que no hagamos bien las cosas pues no aportarán, ¿no? Y esa es la clave de cómo se ha revolucionado la financiación desde hace algún tiempo para los partidos que hemos decidido no depender de los bancos, y yo creo que es muy importante. Vamos a ver como ciudadanos ahora, probablemente con el resultado tan malo que es posible que tengan en estas elecciones, va a quedarse con una deuda importantísima con los bancos, ¿no? Cuando hasta ahora pues había podido devolver por medio de las subvenciones los créditos, pero claro, ahora que van a tener un resultado peor del esperado, se van a encontrar con que esa deuda se va a multiplicar y van a ser presas y rehenes, como le ha pasado a tantos partidos en la historia de nuestro país. Y hablando de aportar, en el caso del colectivo LGTBI, tú eres un activista por la igualdad de derechos. Has tenido alguna intervención pues bastante sonada en la Asamblea de Madrid. De hecho, hay un vídeo que está en YouTube sobre el tema de la educación, que a mí me gustaría que se pudiera adjuntar al final de este programa, de una intervención tuya en la Asamblea de Madrid defendiendo al colectivo LGTBI. ¿Creéis que Más País es actualmente el partido más fuerte en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI? Y te lo digo por matizando algunos detalles. Tenéis en vuestras filas a los principales activistas de la lucha y del movimiento LGTBI. Es decir, por ejemplo, Marta Higueras, número 2 actualmente de Más País, es una persona que se ha caracterizado desde su trayectoria política, desde el Ayuntamiento de Madrid, que fue la primera teniente de alcalde, por la lucha por el colectivo LGTBI. Tenéis otras muchas personas también en la lista de los colectivos que han participado en la Federación Estatal de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, a personas de COGAM, el colectivo de Madrid y otros muchos colectivos. O sea, tenéis en vuestras filas más activistas que nadie por la igualdad de derechos, incluso tú mismo. ¿Pensáis que sois, no sé si decir el partido más LGTBI, pero el que a lo mejor estáis haciendo más incidencia? Bueno, quiero decir, hay activistas tanto fuera como dentro de los partidos. En otros partidos hay muchísimos activistas LGTBI y personas destacadas que han tenido una trayectoria muy larga, y yo creo que no se trata tanto como de medir cuántas personas, o que evidentemente nosotros estamos muy orgullosos de llevar un buen número de personas LGTB que además bueno, pues hacen bandera de los derechos LGTBI y aportan e intentan construir pues espacios de seguridad allí donde en esas instituciones en las que han colaborado. En el Ayuntamiento de Madrid pues se pudieron dar pasos decididos en favor de las libertades LGTBI, y yo creo que Marta pues estuvo implicado en eso. Yo desde luego pues en la Asamblea he intentado hacer todo lo posible por defender los derechos LGTB, y lo que sí que es cierto es que en estas elecciones pues estamos bastante orgullosos de haber elaborado un programa propio centrado en la temática LGTB, que no es simplemente un complemento al resto del programa. Entonces pues pones una o dos medidas que sirven para decir que estás comprometido con los derechos LGTB, sino que nosotros hemos querido hacer un programa específico que reúne 46 medidas y que no es simplemente, como digo, un simple complemento o un simple decorado, ¿no? Sino que de verdad buscaba profundizar en todas esas propuestas, y eso pues ha sido reconocido por distintas entidades que han valorado de forma independiente los programas de todos los partidos, y en todas los resúmenes y en todos los rankings que se han hecho pues Más País aparece como un partido que tiene
un programa excelente o el mejor programa en materia LGTB. Ayer mismo salía Arcopoli, que nos daba la nota más alta en cuanto al programa LGTB. Y bueno, ya digo, de eso sí que estamos ¿Dónde pueden muy informarse orgullosos. las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo? Pues Si meten en Google, sí, por ejemplo, programa Más País en o... maspaís.es tienes que ir a la pestaña de programa y aparecen los distintos bloques de programa, porque aparecen con distintos iconos. Entonces puedes encontrar el programa de cuidados, el programa económico, el programa centrado en los asuntos verdes, y entre ellos aparece el programa LGTB. Entonces te aparece un documento específico. Ahí en la pestaña, Sí, que aparecen 46 esas 46 medidas. Y ahí pues incluyen cosas tan importantes, pues tenemos algunas que son fundamentales. Desde luego una ley LGTBI a nivel estatal, que ya estaba pendiente en la última legislatura y que si no hubiera sido por el bloqueo político, ahora mismo sería una realidad en España, pero como no se ha podido pues avanzar en la legislatura y llevamos tanto tiempo de bloqueo, pues ha sido parada. Una ley trans, que es muy necesaria, que lo reclaman todos los colectivos y todas las entidades trans, y que yo creo que es una deuda histórica con las personas trans, que se aborde específicamente su realidad, que se apruebe de una vez en este país la autodeterminación de género, que se apruebe la despatologización definitiva de nuestras leyes, porque tenemos una ley de 2007 que tiene que ser reformada porque ahora mismo sigue imponiendo unos requisitos a las personas trans para hacer algo tan sencillo como cambiar la filiación en el carnet de identidad, que es completamente injusta, criminal y que conlleva un montón de problemas para las personas trans. Tenemos una parte centrada en educación, en todo lo que hay que hacer para llevar contenidos LGTBI en las aulas, luchar contra el bullying por LGTBI-fobia, conseguir educar en convivencia, en diversidad, para que se garantice al final lo que dice la Constitución, que es que la educación debe garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. Entonces, para eso es imprescindible que exista plena libertad, y eso es lo que queremos hacer desde la educación también, ¿no? Llevamos la prohibición, incluso en el Código Penal, de las terapias de conversión y aversión de la sexualidad, como las que hemos visto en la diócesis de Alcalá. Creemos que esto es una práctica aberrante. En países como Malta directamente, pues si cometes esto, pues tienes penas de prisión de hasta 1 año, y nosotros creemos que en España hace falta un instrumento que sea realmente disuasorio para que nadie en este país se atreva a hacer este tipo de prácticas que traen secuelas, que llevan a gente al suicidio, que provocan daños en el desarrollo afectivo sexual de gente muy joven, que muchas veces arrastra esas secuelas de por vida, ¿no? No nos queda ya casi tiempo. Te iba a decir, como tenemos que finalizar aquí, vosotros no os presentáis en estas elecciones en todas las provincias, pero yo escucho a personas, por ejemplo, me decía un amigo de la provincia de Álava, que vive en Vitoria, que él allí en Vitoria os votaría, pero solo Más País se presentaba en Vizcaya. Me dice otro amigo que está en Albacete, que también os votaría en Albacete y que no va a votar a nadie, o sea, personas que no van a votar a otra fuerza política, pero se van a quedar en la abstención porque Más País no se ha podido presentar en todas las circunscripciones. ¿Crees que se va a poder ampliar el número de provincias donde vuestra formación política se pueda presentar de cara a futuros comicios? Sí, muy probablemente. Lo que pasa es que evidentemente estas elecciones son muy particulares, en muy poco tiempo, y nosotros y no competís en hemos igualdad hecho... de condiciones No, también, desde luego, con maquinarias electorales en ningún potentes caso, claro, no teníamos una estructura previa, hemos tenido que dar un paso de emergencia por una situación excepcional, que es esta repetición electoral que no se había producido. Pero bueno, para nosotros el 10 de noviembre es el comienzo, no es el punto de llegada. Nosotros el 10 de noviembre lo que vamos a dar es el primer paso para abrir ese espacio que yo creo que es necesario. ¿Creéis que os la jugáis en Madrid, en Valencia, en estas elecciones? Por ejemplo, el escaño número 2
de Madrid sería para Marta Higueras Mm. y es principalmente donde ese voto más disputado, esos poquitos votos que pueden mover la balanza de un partido a otro, es donde Más País está ahí jugándose en unos pocos votos, tanto en la provincia de Madrid como en la provincia de Valencia, esos segundos y terceros escaños que os darían un poco esa fuerza de tener grupo parlamentario propio. ¿Es principalmente ahí o es Bueno, prácticamente es en las 18 provincias a las que nos presentamos. En las 18 bueno, yo por ejemplo vengo de Granada. En Granada es perfectamente posible que haya un escaño. Ujú. Lo que pasa es que evidentemente está ahí. Y entonces al final en muchas, prácticamente en todas las provincias en las que nos presentamos, los votos pueden traducirse en escaños, porque ese es el cálculo que hicimos. Si no fuera posible, no nos hubiéramos planteado presentarnos, porque solamente nos presentamos en aquellas provincias en las que era posible obtener un escaño ¿Tenéis interventores según... suficientes en los colegios Sí, 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 electorales? hemos recibido yo no me sé las cifras porque yo no llevo ese tema, pero sí que sé que se ha hecho una campaña muy fuerte de interventores y ¿Y en cómo ves, por prácticamente todos sitios ejemplo, va a haber interventores de Más País. la polémica sospecha del las posibles irregularidades que hacen en el recuento telemático del voto? Por ejemplo, Indra, que ya es una empresa muy polémica que ha realizado el recuento de elecciones anteriores y que ha sido acusada de pucherazo directamente con el tema del voto por correo. Ha habido en elecciones anteriores muchas irregularidades con el voto por correo, no solo el voto rogado de muchas personas que quieren votar desde el exterior y se les ponen muchas dificultades, les llegan las papeletas muchos días después, cuando ya no pueden votar. Muchas personas que han visto irregularidades como que no han votado en el extranjero y han visto aquí contabilizado en España. Hay una plataforma que se llama Plataforma por Elecciones Transparentes, que se está encargando de denunciar irregularidades, ya no en los colegios electorales donde hay más previsión, pero sí que en la transmisión de datos, y esto es una cosa que yo te puedo certificar, porque yo en unas elecciones estuve trabajando, no para Indra, pero sí en el proceso del conglomerado de empresas telemáticas que hacíamos el traslado de datos y estuvo plagado de irregularidades, que esto luego no se investiga. Es decir, o sea, que es que aunque estemos en el 2019, tú no te puedes dejar a confiar en que el Ministerio del Interior, sin ninguna supervisión, que está controlado por un partido político, si nadie mira el traslado de datos desde los colegios que lo haga Indra, ¿cómo vais a controlar que haya una transparencia en esto? ¿Creéis que las elecciones no deberían destruirse como se destruyen al día siguiente sin que haya un recuento, un segundo recuento las papeletas? ¿Creéis que se necesita más transparencia en todo este proceso telemático? Porque se acusa a empresas que pueden hacer incluso pucherazos con algoritmos en los ordenadores en el recuento central, ¿no? Entonces, ¿qué manera veis vosotros de poder controlar esto? ¿Creéis que es necesaria más transparencia? Bueno, en primer lugar, con el tema del voto rogado, es verdad que es un auténtico escándalo en este país cómo funciona, las consecuencias que ha tenido la participación desde el exterior, la cantidad de obstáculos que enfrenta todo el mundo, y sobre todo es un escándalo que, habiendo mayoría política durante tantos meses, porque hace ya... No se haya cambiado. no se haya cambiado, cuando en principio hay un gran consenso en que esto tenía que cambiar, incluso con partidos que están algunos partidos que están en la órbita de la derecha. Entonces es absolutamente indignante. Y bueno, y con respecto a las irregularidades, pues yo pienso que siempre es bueno que se denuncien. Yo no lo sé, no estoy seguro de si realmente hay alguna conspiración o no en curso para
yo no me atrevo a decir eso. Lo que sí que sé es que evidentemente pues todo el que se encuentre con alguna irregularidad tiene que denunciarla y tiene que conseguir que se hagan valer sus derechos. Nosotros nos hemos encontrado con un montón de casos de gente que ha pedido el voto por correo y no le ha llegado nuestra papeleta entre las papeletas O personas que posibles. van a entregar el voto a una oficina de correos y no se le pide el DNI, por ejemplo. O sea, a ti, Puede ser. tú enseñas el DNI Claro. para pedir el voto en una oficina de correos, pero cuando vas a entregar el voto, ya Claro. ahí no te lo piden. Y Estas entonces cosas- supuestamente puedes enviar el voto de más personas. Es que esto es una trampa flagrante que se puede hacer. Estas cosas hay que denunciarlas siempre que ocurran. Los partidos pues recibimos muchas ocasiones las denuncias y nosotros cuando nos llegan este tipo de cuestiones pues lo que hacemos es que nuestros servicios jurídicos informan a la Junta Electoral Central, intentan pues hacer que se resuelva o que se ofrezca una respuesta, pero sí que es verdad que bueno, que la capacidad de acción que tenemos también es limitada, pero yo creo que lo importante es que estos casos no queden silenciados y que se escuche cuando este tipo de irregularidades suceden. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, Sí. con lo cual yo te invito que podamos hablar en otra ocasión Fenomenal. de otros temas. Y bueno, pues te agradezco estos minutos que nos has concedido, porque sé que eres una persona que está muy liado. Imaginaos, un diputado del Parlamento de la Sobre Asamblea todo de en un Madrid, día como hoy. y en un día como hoy, final Sí, sí. de la campaña del 10N del 2019. Pues ha dado para hoy esta entrevista de este espacio. Un saludo de Luis Felipe González. Y Nada, muchas muchísimas gracias gracias a todas las a vosotros. entidades, al Movimiento contra la Intolerancia, a COGAM y a todos los colectivos y voluntarios que nos estáis difundiendo estos programas en redes sociales. Y un saludo y un abrazo muy grande. Hasta la próxima entrevista. Así Muchísimas que gracias. un super beso y hasta luego. Nos Hasta vemos. luego, un Chao, saludo. chao.